Aquí lo que tengo es un esquema, mira, acá tengo la superficie del terreno, esta es la superficie del terreno y estamos tomando una porción infinitesimal ¿de qué? De suelo. Si le hacemos un zoom a esa porción infinitesimal de suelo, vamos a tener lo siguiente. Sí, correcto, Luis. Vamos a hablar un poquito del ensayo de corte directo clásico en laboratorio. Vamos a hablar de su grado de representatividad y de sus limitaciones para posteriormente hablar del ensayo de corte directo a gran escala, ya sea in situ o en laboratorio. ¿Sí? A eso vamos a llegar. Dame un poquito de tiempo y vamos a llegar ahí. Entonces, tenemos aquí una porción infinitesimal de suelo, le hacemos un zoom y tengo esta vista. Rápidamente recordamos, por favor, ¿sí? De este dibujo vamos a tener la cohesión y la fricción del material. ¿Recuerdan qué representaba la fricción? ¿Dónde estaba la fricción en este dibujo? ¿Dónde estaba la fricción? La fricción estaba en los puntos de contacto de las partículas granulares. Las partículas están en contacto, ¿de acuerdo? Y por diferentes cargas que se van a distribuir a través del esqueleto del suelo, de la masa del suelo, estas cargas van a inducir un esfuerzo. ¿Y todo esfuerzo que genera? Deformación. ¿Recuerdan? Esfuerzo se simboliza por sigma y todo esfuerzo genera una deformación. Si yo cargo el suelo con una carga Q, que puede representar mi casita que lo coloco aquí, que lo construyo sobre ese terreno, ¿sí? Esta carga genera un esfuerzo sobre la masa del suelo. Y ese suelo, producto de ese esfuerzo, ¿qué es lo que va a experimentar? Una deformación, se va a deformar, por lo tanto se van a desplazar los granos, las partículas granulares se van a desplazar una sobre otra y en ese movimiento va a existir una fricción de las partículas intergranulares del suelo. He ahí donde está la fricción del suelo. ¿De acuerdo? Mientras que la componente cohesiva del suelo estaba representado por la matriz. Por la matriz. Si a todas estas oquedades, si a toda esta porosidad del suelo lo llenamos de una matriz, esa matriz lo que va a hacer es unir grano con grano tratando de darle mayor resistencia. La matriz del suelo, ¿sí? Está representada numéricamente a través de la cohesión. Y la matriz está dada, pues, claro está, por las partículas finas, ¿sí? Ok, entonces eso es lo que quería recordar con ustedes. Desde el punto de vista granulométrico, el suelo se clasifica, ¿sí? En partículas de tamaño de gravas, de arenas, de limos, limo en inglés es silt, y de arcillas, ¿de acuerdo? Ahora, podemos decir que hasta las arenas, el comportamiento del suelo es netamente está dado por las propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas del suelo dependen exclusivamente del tamaño de estas dos partículas. Pero si ya lo que predomina en el suelo son partículas finas, limos y arcillas, el comportamiento mecánico del suelo ya no depende del tamaño tanto, sino depende de la composición físico-química de estas partículas. ¿De acuerdo? Es por ello que en cualquier libro de mecánica de suelos siempre se trata de manera independiente las arcillas. Hay un capítulo en tu Graham, si revisas, que se titula Físico-química de arcillas, porque en las arcillas, ¿de acuerdo? Ya no es tanto el tamaño, sino las fuerzas electrostáticas que actúan en cada lámina. En esta imagen lo que queremos diferenciar es un suelo que está por encima del nivel freático y otro suelo que está por debajo del nivel freático. Ahora, si hacemos un zoom a esta porción, a esta masa de suelo que está por encima del nivel freático, lo que tenemos es una porción de suelo donde están las partículas granulares, pero que las oquedades, la porosidad total del suelo no está saturado, sino que está parcialmente saturado. ¿Y por qué tenemos todavía agua que baña, que recubre las partículas granulares por capilaridad? Es un fenómeno de capilaridad básicamente. ¿Y por qué todavía hay agua aquí, Cristian? Porque para que el nivel freático esté ahí ha tenido que llover,
ha llovido y esta lluvia ha percolado, ¿sí? Ha percolado a la superficie, quiere decir que ha pasado por acá. El agua ha pasado por acá, ¿de acuerdo? Pero no se ha quedado en esta porción de suelo, sino que ha saturado la parte inferior. Pero como ha pasado por aquí, las partículas del suelo por capilaridad han absorbido una lámina que las recubre, un suelo parcialmente saturado. Mientras que para esa porción de suelo que está totalmente debajo del nivel freático, tenemos un suelo completamente saturado. Cabe mencionar que todos los ensayos, o casi todos los ensayos de mecánica de suelos se hacen en condiciones saturadas. No se pueden simular condiciones parcialmente saturadas, no se pueden simular condiciones parcialmente saturadas. Todo lo que se hace en los ensayos de mecánica de suelos son en condiciones netamente saturadas. Bueno, acá lo que tenemos es las fases del suelo, no voy a ahondar mucho en esto, es básicamente la fase sólida dada por las partículas minerales del suelo, la fase líquida por el agua y una fase gaseosa que es a veces totalmente despreciable en peso. Y esto nos lleva pues al diagrama o al diagrama de fases del suelo, ¿cierto? No voy a ahondar mucho en esto, básicamente esto nos va a llevar a las relaciones gravimétricas y a las relaciones volumétricas de las diferentes fases del suelo. Sí, entonces voy a pasar rápidamente esto. Resaltarte la importancia de discriminar la mecánica de suelos parcialmente saturada de la mecánica de suelos totalmente saturada. Si alguno de ustedes tiene la especialidad de ingeniería civil, en la formación de pregrado de un ingeniero civil, lo que se llama netamente es mecánica de suelos saturados. La mecánica de suelos parcialmente saturados o no saturados la vas a ver más que todo a nivel de maestría. Sí, es otra ciencia. Acá incluyen las tres fases, pues. Esa es la más sencilla, solamente fase sólida y fase líquida. Voy a pasar esto, relaciones gravimétricas y volumétricas en masa o en volumen para suelos granulares como arenas, para suelos gravosos, para suelos arcillosos, ¿sí? O para suelos granulares angulosos o granulares redondeados. Bien, un resumen de las componentes del suelo, ya sabes que se discrimina en función a su granulometría. Partículas gruesas, grava y arena, partículas finas, limo y arcilla. Ahí tienes ahí las dimensiones según las diferentes normas, la STM, que es la norma americana universal, o si quieres utilizar las normas europeas, tienes ahí los intervalos de tamaño. Para el caso de las arcillas, nuevamente, las arcillas merecen una atención especial. A diferencia de las gravas y las arenas, que son partículas granulares, son esferitas, esferas, si es que los idealizamos, las arcillas ya no son partículas granulares, sino que las arcillas son partículas, como los observas en esta fotografía, laminares. Es por ello que las propiedades mecánicas de las arcillas no depende de su tamaño, no depende de su forma tanto. De su forma sí, depende más que todo de las fuerzas electrostáticas entre esas láminas. Lo que observas en pantalla es una fotografía de las arcillas. Las arcillas son partículas menores a 2 micras, ¿sí? O menor a 0.02 milímetros. Esta es una fotografía tomada al microscopio electrónico de barrido. Para las arcillas solamente pueden ser observadas con este instrumento, con el microscopio electrónico de barrido. Observamos ahí un conjunto de láminas, escamas, que puedes observar que son delgadas escamitas. Interesante porque las arcillas tienen la propiedad de plasticidad y la propiedad de plasticidad es una propiedad temporal de las arcillas y solamente ocurre cuando éstas se encuentran parcial o totalmente saturadas. Entonces, el agua donde entra, el agua a través de los iones oxidrilos OH negativo, el OH negativo, entra entre estas láminas. Entra entre estas láminas y lo que hace es hincharlas. Se expanden las láminas, aumentan en volumen, de acuerdo, cuando absorben agua, y luego por temperatura, calor, qué sé yo, pierden los iones oxidrilos y nuevamente regresan a su tamaño original. Es como si fuera un acordeón que se ensancha y luego se acorta. Se ensancha y se acorta dependiendo del grado de saturación que tenga.